Buenas noches, amigos. Ya está en el aire Pro Democracia. Y como es habitual, estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. En la noche de hoy, Henry y yo vamos a hablar sobre ideologías o corrientes ideológicas y modelos de Estado. Un tema que hemos tratado en programas anteriores de manera superficial, pero que en esta ocasión vamos a intentar abordarlo con mayor rigurosidad. Naturalmente, ese abordaje será luego de que regresemos de los siguientes mensajes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Gracias por continuar con Pro Democracia. Henry, yo creo que para introducir el tema deberíamos, en principio, hablar de lo que sería el concepto general de corrientes ideológicas y de modelos de Estado. Sí, pienso que sí. Y me río porque a propósito de eso se había dicho que en el fin de la historia las corrientes ideológicas habían desaparecido. Bueno, esa es la tesis de Francis Fukuyama. Fukuyama, exactamente. Que se reveló mentirosa, embustera, sin ningún asidero en la realidad. Exactamente. Pero evidentemente que las ideologías, como definición, no es más que la manera y forma de pensar del ser humano, una forma de reflexionar frente a cómo va a establecer la forma de modelo político, la forma de construir un Estado, la forma de transformar la sociedad. ¿Me explico? Pero digamos primero que es una visión del mundo. Es una visión del mundo, es una forma... Es la forma en que tú piensas y asumes el mundo primero, ¿verdad? Y de esa manera tú logras o puedes lograr establecer propósito, meta, en función de esa manera y forma de pensar. Es decir, tú primero piensas en cómo yo elaboro un pensamiento político capaz de adaptarlo a una estructura económica, política y social que facilite el propósito perseguido. ¿Sí me explico? Pero eso es en la vertiente ya, digamos, del microcosmos político. Esa es la vertiente de la ejecutoria del pensamiento. Sí, es decir, pero el para hacer, porque la definición, la conceptualización un poco más, digamos, aterrizada, la forma en que tú asumes tu propia realidad. Exactamente. Y asumiendo esa misma realidad, tú construyes un pensamiento en permanente y constante transformación, que de eso se trata la historia. La lucha de los seres humanos por la transformación de su medio, por la transformación cada vez más de buscar o de procurar el bienestar social, es lo que ha llevado per se
el ser humano a la construcción de un pensamiento político, a la construcción de una ideología, que dicho sea de paso, uno de los grandes aportes que han hecho los clásicos del marxismo, sobre todo Carlos Marx y Federico Engels, ha sido exacta y justamente en el hecho de que ese pensamiento, esa manera de apoderarse o de empoderarse del ser humano, de esa reflexión frente a la realidad, era el resultado de su condición social. Acuérdate, Luis, que inclusive se hablaba de que el ser social determina la conciencia social. Es decir, sí, o sea, que no es la conciencia lo que determina, la que determina el ser social, sino al revés, el ser social lo que determina la conciencia social. La famosa tesis marxista en ese sentido. Exactamente. Pero mira, Henry, espérate, antes de que lleguemos ahí, yo creo que debemos afianzar el concepto original. Porque hay mucha confusión en torno a ese tema. Se habla de las muertes de las ideologías, se habla de que ya vivimos en una época en que hablar de ese tema es caer, digamos, en concepciones obsoletas. Miren, ideología es simplemente la forma en que usted percibe, piensa y asume el mundo, o en que usted asume y piensa su propia realidad. Y ahora las ideologías ya basadas en los puntos de vista propiamente políticos y en las apuestas programáticas y de modelos de Estado, ya eso es otra consideración, que ahí es donde vamos a entrar en estos momentos. Sí, y que dicho sea de paso, ella en función de esa condición social del ser humano, evidentemente que plantea una diferenciación en la forma del ser humano pensar. Es decir, pienso en transformar el mundo. Primero pienso en la realidad, y esa realidad la quiero transformar. Si la quiero transformar, debe obedecer a un pensamiento político que se transforma, que se forma en una ideología propia, que ya no es solo de un individuo, Luis. Es probable que sea parte de un grupo social. Tú estás refiriéndote, sin mencionarlo, a la 12ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho otra cosa que no sea interpretar el mundo, pero de lo que se trata en realidad es de transformarlo. Es de transformarlo. Por supuesto que esa ha sido la lucha histórica del ser humano. Y aquí viene justamente a establecerse primero la idea, después la estructura política, económica y social de esa idea, y luego de tener la idea, la estructura, entonces el propósito de la transformación. Ahí se plantea entonces una diferenciación de distintas ideologías frente a ver el mundo. Sí, frente a la visión del mundo. Frente a la visión del mundo. Y a la visión del microcosmo particular de la realidad en la que uno se desenvuelve. Exactamente. Entonces, en función de eso, vamos a ver cómo en ese ver del mundo, en ese pensar del mundo, se tienen entonces distintas corrientes ideológicas. Esas corrientes ideológicas pueden ser, si hacemos un poco de historia, de lo que fue la primera sociedad conocida en el mundo, que fue la sociedad primitiva, que había un pensamiento sobre cómo ver el mundo, cómo pensar el mundo, donde inclusive los clásicos del marxismo retomaron esa sociedad primitiva para más adelante plantearse una ideología y un modelo de Estado socialista. Sí, de hecho, Henry, déjame decirte una cosa, tú estás muy inclinado al enfoque marxista. Es que yo me identifico con la historia, en ese pensar. Sí, pero en eso yo estoy sorprendido contigo. No, en ese pensar y ver del hombre al mundo, yo me identifico con la parte metodológica marxista.
Bueno. Yo veo la historia desde ese punto de vista, yo no la veo ideal. Sí. Yo pienso que, y por eso traje a colación, en que su condición de ser social determina la conciencia social. Pero en cuanto a la comunidad primitiva, Sí. ciertamente, como tú decías, el enfoque marxista de la nueva sociedad, el proyecto marxista Se fundamentó de la sociedad nueva y del hombre nuevo, tenían, digamos que unas premisas históricas en la sociedad primitiva. sí, que se fundaron ahí. Luego vinieron, entonces, cuando vino la aparición de la propiedad privada, digamos que la degeneración de esta sociedad primitiva, entonces ahí empezó el hombre a ver el mundo diferente. Es decir, ya el arco ya no era propiedad colectiva. La flecha construida por todos no era una propiedad, no era una visión colectiva, ni era una propiedad colectiva. Ya la alimentación ya no era una propiedad colectiva, como tampoco la mujer del cacique no era una propiedad colectiva, ya era una propiedad individual. Mira, Henry, tenemos que hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos, pero yo quiero que en el próximo segmento hablemos de socialismo utópico, de socialismo marxista, de El neoliberalismo. democracia cristiana, ¿verdad? Sí. De la corriente ideológica que nació con la encíclica Rerum Novarum Exactamente. de Pío XI, que hablemos del fascismo, que hablemos del neoliberalismo y que hablemos de socialdemocracia. Y además que hablemos de los estados que le son consustanciales a esas corrientes Ideológicas. Pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos de los siguientes mensajes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende.
campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con Pro Democracia. Luis, acabábamos de decir que la sociedad primitiva fue una concesión, una ideología. Luego vino la propiedad privada y aquí empezaron las ideologías de la propiedad privada. A posterior de eso vino otras ideologías, la ideología del feudalismo, la ideología del capitalismo, para hacer un salto histórico. En esa ideología capitalista que ha ido transformándose y en etapas muy diferentes, nos aproximamos antes que nada a una concepción ideológica del neoliberalismo, aunque tú decías que debíamos hablar previo a lo que fue la concepción ideológica del socialismo utópico. El neoliberalismo es una corriente que realmente surge a partir de los puntos de vista de von Mises y de Friedrich Hayek, a mediados del siglo XX. Las críticas despiadadas que se le hicieron al estado de bienestar que se instaló en Estados Unidos durante la administración de Roosevelt. Exactamente. De Franklin Delano Roosevelt. Para diferenciarlo del otro. Exactamente. Es decir, el neoliberalismo es un fenómeno reciente. Sí, pero que además de eso, el neoliberalismo es una variedad del capitalismo propio. Es decir, es sobre la base de la concepción ideológica del capitalismo. Bueno, es una fase. El Papa Juan Pablo II definió al neoliberalismo como el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje. Que dicho sea de paso, los clásicos, por ejemplo, del marxismo, como lo fue Lenin, se planteó que el capitalismo iba a tener, y lo hemos hablado en otros comentarios que hemos hecho aquí, que el capitalismo iba a tener una fase, que era la fase financiera, que es la que vivimos en el día de hoy, y que exactamente es la que predomina en esta variable capitalista, que dicho sea de paso, tiene una serie de características muy propias, en la que evidentemente tiene una concepción de desaparición de las condiciones, digamos, de apertura, de cierta apertura de las libertades públicas, de las condiciones sobre la democracia. Bueno, hay apertura. El neoliberalismo en estos momentos, como planteó el multimillonario húngaro norteamericano George Soros en una obra famosa, sí. El neoliberalismo está amenazando la sociedad abierta y está amenazando las libertades ciudadanas y las libertades públicas. Sí, pero aún así da cierta apertura, porque en medio de todo, de su condición autoritaria, que evidentemente la tiene, se da cierta apertura para evitar caer en el radicalismo, porque acuérdate que dentro de esta misma corriente hay una concepción populista de ver el Estado, el modelo de Estado neoliberal, y tiene una economía tan abierta
desde el punto de vista privado, quitándole evidentemente al Estado, el Estado que va al centro del ciudadano, es decir, el Estado que aprecia y ve al ciudadano como el eje central de la política. En estos casos... Estamos hablando del Estado como promotor del bienestar social. Del bienestar social, exactamente. Entonces, no así en esta concepción ideológica, en el modelo de Estado que tiene esta concepción ideológica del neoliberalismo, observa el bienestar social como parte de una política diferente. Es decir, bueno, el neoliberalismo en realidad promueve una forma de totalitarismo. Es lo que estoy diciendo, es decir, es una manifestación totalitaria, pero de otra manera. No usa la represión como lo vimos en fase totalitaria, o como se ven en los regímenes, por ejemplo, con imagen comunista. Es decir, da una apariencia de democracia y de respeto a las libertades públicas que realmente no existe. ¿Tú sabes por qué? Pero tú sabes por qué. Porque la manera represiva ya no la ejercen la parte militar, es esencialmente económica. Sí, naturalmente. ¿Por qué? Porque, como decían los clásicos, en esta fase, Luis, financiera, el capital, la parte capital es el instrumento de sujeción al ciudadano. Es decir, no usan los cuerpos represivos para eso, pero todos te usan los mecanismos propios del Estado para, de manera económica, reprimir las acciones del ciudadano. Pero también en el plano político, aunque a lo que yo me refería, déjame aclararte, con respecto al totalitarismo que exhibe el neoliberalismo, es el hecho de que se ha erigido en una especie como de receta universal. Se quiere o se ha querido imponer a todas las realidades nacionales. Y resulta que cuando hablamos de corrientes ideológicas y de modelo de Estado, hay que tener muy en cuenta lo que son las realidades nacionales para, digamos, poner en marcha políticas que estén vinculadas a determinados valores, pero que en realidad respondan a lo que son las demandas de cada pueblo. ¿A qué yo me refiero? Es decir, el valor del neoliberalismo reside en perder los valores filosóficos que se tenían antes. Es decir, la moral, la ética sobre el ejercicio político, la moral y la ética sobre la democracia. Es decir, por eso es que tú ves que los candidatos que son privilegiados con el voto no son justamente a través de los mecanismos puramente democráticos. Todos sabemos cómo ha contaminado el dinero en esa tarea y en ese ejercicio político. Y así se exhibe también en lo que es el modelo de la sociedad. Pero que el neoliberalismo realmente carece de valores políticos definidos. Es que no lo tiene. Tiene un valor, sí, que es el económico. El económico. El neoliberalismo lo que promueve fundamentalmente es la rentabilidad económica. Exactamente. La creación de riqueza sobre la base de la actividad económica. A diferencia de la socialdemocracia, sí, que es un gobierno donde hay apertura democrática, donde los partidos políticos ejercen esencialmente un modelo ideológico que se fundamenta en el Estado que asume el bienestar social de la sociedad y que además practica el internacionalismo. Sí, bueno, con respecto a la socialdemocracia y sus diferencias con el neoliberalismo, yo creo que las cosas están más o menos claras en el mundo de hoy. Tú te tomas, digamos, el modelo que en el plano económico, social y político existe en Bolivia,
que Evo Morales define como socialismo del siglo XXI, pero que si tú analizas en su esencia, no es más que socialdemocracia. Hombre, claro que sí. Eran aquellas famosas, Luis, aquellas famosas ideas de Carlos Kautsky, que fue, contradijo lo que era la dictadura del proletariado, sí, correcto, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y sobre todo aquel criterio de Bernstein, que después asumió Adenauer, y que mucha gente se le atribuye a este último Adenauer, pero que en realidad es de Bernstein. Exactamente. De que las sociedades funcionan de manera adecuada bajo la divisa de que debe existir tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Y la realidad es que no hay sistema que se pueda privilegiar como un sistema puro, Luis. La realidad es que ya... No, ni puro, ni tampoco tú puedes decir en estos momentos tal sistema, tal corriente ideológica o tal modelo de Estado es una referencia que se puede seguir al pie de la letra. Es decir que de todo modo lo importante es que hasta este momento yo pienso que la socialdemocracia es el modelo, es la concesión ideológica aplicable más efectiva y es el modelo, pienso yo, a seguir en lo inmediato. Bueno, es lo que mejor ha funcionado hasta este momento. Pienso que sí. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Y eso lo podemos ver donde quiera que hay un Estado fundado en los valores de la socialdemocracia. No solamente en Europa del Norte, sino también en América Latina, aunque con otros nombres, y en Europa del Sur. De manera que yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Mira, Henry, lamentablemente se nos acabó el tiempo y hemos llegado al final del programa. Señores, Prodemocracia ha llegado a su final, pero el próximo viernes, a esta misma hora y por este mismo canal, Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.